el doctor Manuel Doblas. Él es cirujano vascular emérito. Pocas veces se sienta en esta salita de expertos gente de la categoría profesional de este gran médico que fue jefe de servicio, lo voy a decir, de BCD, que hasta tantas cosas digo sí, del Hospital Virgen de la Salud. Una eminencia que me gusta decir a mí de la medicina. ¿Cómo está, doctor? Bueno, estoy muy bien, pero lo de eminencia es más bien para los papas y para... Pero eminencia también para los profesionales de la salud. Muy bien. Que hacen mucho. Bueno, muy bien. Hoy para hablar de las varices, de los avances, de cómo atajarlas y cómo ha avanzado todo para que estemos más a gusto. Muy bien. ¿Qué son las varices? Muchas veces, aunque No, las varices son dilataciones de las venas que se pueden dar en diferentes partes del organismo, es decir, se pueden dar en el esófago, y hay varices esofágicas, se pueden dar en el ano, y son las hemorroides, que son otra forma de varices, se puede dar en los testículos, que es cuando se tiene un varicocele, y lo más frecuente son las varices en las extremidades inferiores, en las piernas, ¿no? En ambas piernas. Entonces, son dilataciones de las venas. Las venas es un sistema que recoge la sangre, digamos, desde los pies hacia el corazón, ¿de acuerdo? Entonces, las venas tienen por dentro como unas válvulas que son exactamente igual que unas compuertas, como vemos las compuertas de los ríos, que abren y cierran. Cuando esas compuertas se estropean y se quedan permanentemente abiertas, entonces hay como una columna de sangre que es lo que hace que se produzcan las varices. Pero las varices tienen muchos estadios, es decir, las varices van desde esas lesiones pequeñitas que son como arañas hasta producir úlceras venosas con grandes complicaciones. Exacto. Eso refiriéndonos a las extremidades inferiores. Por eso, doctor, tenemos que estar al tanto, por eso traemos estos temas a nuestra consulta médica, para que ustedes también participen, llamen, nos pregunten a través del WhatsApp o a través del teléfono fijo. Porque, ¿qué pasa? Fíjense que las cifras dicen que las varices afectan a un 30% de la población, pero esa cifra no es real. Hay mucha más gente afectada que ni siquiera sabe que esas varices pueden ser problemáticas. Porque, doctor, no nos engañemos, pero si no cuidamos nuestras varices, podemos llegar a tener en un momento determinado una trombosis. ¿Una trombosis puede venir derivada de unas varices? Bueno, vamos a ver. Yo creo, primero, esos porcentajes de 30% varices, etcétera, son porcentajes incluyendo todo tipo de varices. Exacto. Hay algunas varices, sobre todo en muchas telangiectasias, etcétera, que eso es, digamos, como proceso biológico, es decir, como las personas que tienen canas, ¿no? O que tenemos canas. Entonces hay veces que se va degenerando con la edad y se tienen esas especies de arañas en las extremidades. Eso no quiere decir ni que se esté mal de la circulación, ni que se tengan varices, ni que se tengan problemas médicos serios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay muchas veces que esas pequeñas varices se dan en piernas que son gordas, en piernas que además tienen problemas asociados como artrosis en las rodillas o problemas musculares. Entonces las varices esas pequeñas son las tontas que están ahí afuera, a las cuales le echan todas las culpas y los pacientes son mal utilizar, porque se lo ha dicho alguien, que están mal de la circulación porque se ven, y eso no tienen estar mal de la educación. Lo que tú te referías de las trombosis, hay que distinguir en las piernas, hay dos sistemas venosos que es muy importante distinguirlo. Uno es el sistema venoso profundo o interno, que es el que lleva el gran volumen de la sangre, y otro es el sistema venoso superficial, que es que lleva menos sangre y es el que se produce en las varices. Cuando las varices son varices grandes, tronculares y con muchas vueltas y revueltas, como el flujo está mucho más enlentecido, puede haber trombosis. Afortunadamente las trombosis de las venas varicosas son muy llamativas, duelen, son muy engendrosas, pero no producen
problemas importantísimos. Las trombosis que son sumamente peligrosas son las del sistema venoso profundo, que esa sube rápidamente hacia el pulmón y da embolia pulmonar, pero no las trombosis de las varices superficiales. Aunque, curiosamente, las trombosis del sistema venoso profundo pueden ser que no den síntomas, y sin embargo las trombosis de las venas varicosas son muy llamativas. Ya tenemos más o menos la teoría, ahora vamos a ir con la práctica, que fíjense cómo han cambiado las cosas, que aún lo hayamos dicho muchas veces, ya verán cómo quitar las varices es más sencillo de lo que se piensa ahora, pero vamos con un WhatsApp, venga. Y nos dice María, doctor, buenos días, ¿es bueno el láser para las arañas vasculares? Bueno, ya empezamos en cómo quitar las varices. No, el láser es bueno para las arañas vasculares, pero el láser es un sistema que digamos que es una palabra muy comercial, de que todos los si uno le ofrecen láseres como una especie de aparato mágico, de que todo lo soluciona, que es magnífico y es maravilloso. Los láseres en las arañas vasculares funcionan bien, pero tienen que tener dos condiciones. Número uno, que se utilice el láser adecuado para ese tipo de lesiones, porque hay muchos tipos de láser, desde los láseres que tratan enfermedades de la retina, de los ojos, hasta láser que sirven para depilar, etcétera. No todos los aparatos valen para lo mismo, es decir, que hay que tener láser específico para eso y que los utilicen profesionales bien entrenados en esa técnica. Bueno, entendemos que es un buen profesional, ¿es el láser adecuado? ¿Va bien para las arañas? Sí. Perfecto. Cuando nosotros tenemos unas venas, esas varices que dicen, lo que usted decía antes, tienes mala circulación, te tienes que operar, pero hay gente que como que tiene ese miedo a operar o pasa por el quirófano. Todo ha cambiado mucho, doctor. Habrá mucha gente que nos esté viendo y estará diciendo, pues a ver qué me dicen, porque yo estoy pensando en operarme, pero tengo ese miedo. Bueno, yo creo que fundamentalmente ha cambiado desde hace 30 años o 40 años acá, en que tenemos mejores procedimientos de diagnóstico. Es decir, actualmente no se puede o no se debe hacer nada en unas piernas que sean varicosas que antes no se le haya hecho un ecodoppler. Un ecodoppler es sencillamente una ecografía y con un sistema que permite ver los flujos por donde van. Eso nos permite tener las venas enfrente de nosotros y diagnosticarlas, saber en qué estadio están y cuál es el mejor procedimiento. Es decir, que la clave del tratamiento de las varices actualmente es en hacer un buen diagnóstico con ecodoppler. Ya este tipo de aparatología te permite hacer ese diagnóstico que antes no podíamos hacer. Por ejemplo, nos llama Manuela de Cobeja, doctor. Ella se quiere operar de cadera, tendría que operarse de cadera, pero le han dicho que con las varices internas que tiene es complicado, le ha dicho el médico, claro está. Bueno, vamos a ver, yo no sé si me han dicho, las varices internas no existen. Eso es una terminología que curiosamente las varices se dan en el sistema venoso superficial, pero no en el profundo interno. Es decir, quien la haya dicho varices internas pero se dice mucho, doctora, que pero sí. Igual que se dice mucho, se está mal de la circulación, pero son como grandes fondos de saco donde se echan las cosas, pero... ¿Qué le quieren decir a Manuela cuando le dice el Bueno, le médico dicen eso? de que cuando la han visto, pues que tendrá muchas venas dilatadas, varicosas superficiales. En principio, no es una contraindicación el tener venas varicosas para que le hagan una operación de cadera. En principio no es contraindicación. A no ser que... A no ser de que si la han estudiado y le han hecho un ecodoppler, se vea que tenga enfermedad en las venas en el sistema venoso profundo. Y ahí vamos. ¿Qué enfermedades pueden provocar? Básicamente la enfermedad más frecuente es la trombosis de las venas del sistema venoso profundo. Que es lo que estábamos hablando antes. Exacto. Y cuando nosotros tenemos unas varices que no cuidamos, ni controlamos, ni vigilamos, podemos estar en ese porcentaje de gente que podría tener un susto. No, bueno, el vigilar, controlar, etcétera, lo de las varices es un poquito lo más importante
para esas personas es que tengan los músculos de la pierna cuanto más fuerte mejor. Eso es sería lo más importante. ¿Pero recomienda quitarlas? ¿Recomienda operarlas? Depende de qué estadio son. Las varices van desde esta esquina hasta a la otra esquina, ¿no? Hay que para tomar una decisión de operar, que de eso de operar, si quiere podríamos hablar, primero hay que diagnosticarlas bien y saber exactamente qué es lo que le pasan a esas venas. Y una vez que están bien diagnosticadas, se puede ofrecer los tratamientos, que los tratamientos son tratamientos médicos, tratamientos quirúrgicos, digamos, clásicos, o tratamientos nuevos, que son todos endovenosos, es decir, metiendo una fibra dentro de las venas, que puede ser láser, radiofrecuencia, ciacloronilato, que es un pegamento, es decir, que se da el hecho de que a lo mejor una persona con unas varices consulta a 4 cirujanos vasculares y los 4 cirujanos vasculares le puede decir: yo le trataría esto usted con endoláser, yo le trataría con radiofrecuencia, yo le trataría con ciacloronilatos, estos que son pegamentos, o yo le haría las flebectomías clásicas. Los resultados, o esclerosárselas con microespuma. Los resultados a los 5 años de todas esas terapéuticas son más o menos parecidos. Bueno, ha mencionado hace un poquito el tema muscular. En ese sentido nos llama Piedad de Albacete y nos dice que tiene varices y muchos calambres. ¿Tiene relación? ¿Están relacionados esos calambres con las varices? Sí. Las varices en general producen pocos síntomas, muy pocos síntomas, pero los más frecuentes son cansancio, pesadez y calambres en las piernas. Sí puede tener relación con sus varices. Y ahora volvemos otra vez a demitificar más cosas. Decíamos, la mayoría de la gente piensa, igual que hablamos de las varices internas, que tienen varices porque tienen mala circulación. Tengo varices, mala circulación, como mi madre. Y luego ya nos hacemos vamos con la mala circulación, nuestro diagnóstico personal. No, al saco. Acaba de decir usted 3 cosas frecuentísimas. Tengo varices, tengo muy mala circulación y esto es como mi madre que me lo deja de herencia. Esas son expresiones típicas de los pacientes. Primero, no está nada claro que sea hereditario, es decir, no siempre se heredan las varices. Segundo, el tener pequeñas varices en las piernas, eso no es estar mal de la circulación, es que estoy mal porque tengo canas, no, bueno, tiene más años y claro, y hay algunas veces que lo que le he dicho antes, que esos pacientes son pacientes que tienen diferentes patologías, es decir, tienen las piernas gordas, por así decirlo, tienen sobrepeso como yo, tienen artrosis en las rodillas y tienen unas tontas que están por ahí, que son unas arañitas vasculares a las cuales se le dice todo. Es decir, que estar mal de la circulación no es tener arañas vasculares. O sea, que uno puede tener mala circulación o tener un problema circulatorio y no tener varices. Correcto. Eso es lo que estamos sacando como conclusión. Los problemas circulatorios, digamos, más importantes de las extremidades no son de las venas. O sea, ningún paciente con varices pierde la extremidad ni la vida por las varices. Se mueren al cabo de los años con ese mismo problema. Sin embargo, si son problemas arteriales, como por ejemplo, es muy diferente porque hay gangrenas, etcétera, y entonces sí que hay veces que la extremidad está en riesgo. Bueno, pero eso no ocurre en las enfermedades venosas. Medio descartamos el tema genético hereditario, pero a lo largo de su experiencia, al margen de piernas gordas, etcétera, ¿hay algo que nos indique que alguien es más propenso a tener varices o no? ¿O se debería cuidar con algo no sé qué para que no aparecieran tanto? Bueno, yo creo que son los factores de riesgo de siempre, pero fundamentalmente lo más importante en pacientes que tengan varices o afectación del sistema venoso profundo es que tengan lo que es la bomba muscular, es decir, los músculos de las piernas y de la planta del pie, cuanto más fuerte mejor.
O sea, eso evitaría que tuviéramos... Eso evitaría, no, eso haría de que funcionara Exactamente, mejor. el retorno. En Y bicicleta. ahora hablamos de las piernas en alto, que esa es otra. Tengo varices, voy a colocarme las piernas en alto. Bueno, eso no vale para nada. Bueno, pues, Digo, oye, me la voy a tener venga, en el campo. WhatsApp. Ahora después hablamos de las piernas en alto, pero Sandra nos pregunta: hola, hace 9 años me dio una trombosis. Y el cirujano vascular me dijo que no me podía operar las varices. ¿Es verdad que es recomendable no operar? Bueno, lo que cuenta es un problema un poco complejo, es decir, trombosis venosas previas y varices hay que estudiarlo detenidamente. Lo que ocurre es que antes de que se utilizara la ecografía, el ecodoppler, que digamos se lleva utilizando 15 años atrás, había muchos pacientes que se le diagnosticaba trombosis venosa que nunca la tuvieron. Es decir, yo lo que les recomendaría es que la estudiaran bien y le estudiaran bien sus venas para tomar una decisión. Antes de operar. Y lo de las piernas en alto, entonces lo descartamos, doctor. No, lo de las piernas en alto vamos a ver. Lo único importante es que las piernas, los pies, estén más altos que el corazón. ¿Eso qué quiere decir? Que uno se tiene que tumbar en la cama o en un sofá, pero que las piernas tienen que estar más altas que en el corazón. El estar sentado en un sillón y ponerse en una silla con la pierna en alto, la pierna está mucho más baja del Exacto, está en corazón. ángulo recto. Eso prácticamente no vale para nada. Para nada. Tumbado en la cama con un almohadón en las piernas, quizá. Puede Sí, ser. una almohada o simplemente en ese sofá como haciendo una poniéndola... V, Exacto. como haciendo una V, sería la posición. Mucha gente que trabaja de pie, doctor, me refiero a muchos gremios que nos ven en Estando Contigo, hostelería, peluquería, profesiones. Sí, sí. Ellos son personas que a lo mejor por Ya. trabajar de pie han notado que tienen más... Fíjate, Julia, que respecto a eso hay un un WhatsApp. WhatsApp, de un sí, es chico que verdad, trabaja en vamos un a verlo y gimnasio. así lo preguntamos concretamente con ese caso. Venga, vamos a ver ese WhatsApp. Vamos a ver ese WhatsApp. Nos lo envía nuestro amigo Manuel. Dice: hola, tengo varices y me he operado. El médico me recomendó no coger peso. ¿Es acertado ese diagnóstico? Muy bueno. Perfecto. ¿Por qué? Porque cuanto más peso coja, peor le va a funcionar la bomba muscular de las piernas. Es decir, que es una recomendación muy O adecuada. sea, que no debería coger peso. Y esas personas que trabajan de pie, carniceros, Ya, peluqueros, ya, etcétera, ya. etcétera, deberían ponerse sus medias. Esa es la profesión más terrible para los pacientes que tienen varices, porque pasan 10, 12 horas de pie sin moverse. Exacto, en el El mismo problema posición. es que si se mueven no hay problemas, pero sin moverse, esos pacientes sí deben llevar medias elásticas. Pero hay que recordar una cosa importante. Las medias elásticas tienen que ser de compresión fuerte. Es decir, el utilizar medias o calcetines de descanso con una compresión media vale para poco. Exacto. Ya. Tienen que ser medias de compresión Medias fuerte. que venden además en centros especializados. No, venden en las Y en las farmacias, farmacias las pueden En comprar. cualquier, las en tiendas. cualquier caso, al margen de esto, yo es que recuerdo hace muchos años familiares, ¿no? Alguno de ellos que había pasado por un proceso, una operación de varices y decían, madre, esa es del posoperatorio, esto ha sido... Sí, que la gente tiene miedo Hoy también en al día, postoperatorio. o la gente no está tan informada, o ya no es un proceso ni tan doloroso, ni hay un posoperatorio tan terrible, ni nada de nada de eso. Bueno, no siempre era, digamos, un proceso tan terrible cuando se operaba. Es decir, los resultados con la cirugía eran muy buenos, Sí, sí. siguen siendo muy buenos y siguen siendo un procedimiento recomendado en algunos casos. Lo que pasa es que el tratamiento de las varices ha pasado de ser un tratamiento hospitalario a prácticamente todo lo que se hace ahora es ambulatorio. A eso me refiero Es más, decir, claro. entonces el abanico con el que tenemos ahora mismo para hacer intervenciones es muy amplio. Podemos utilizar endoláser, radiofrecuencias, pegamentos, ahora hay otros sistemas nuevos con microondas. Es decir, hay muchos procedimientos que el paciente llega, se le hace el procedimiento con anestesia local o locorregional, se le hace, se le pone su media y se le manda para casa. Se manda ¿no? para casa. Con esto queremos Muy bien. decir que cada vez, evidentemente, la ciencia, la medicina está más evolucionada. Doctor, si tuviera que aconsejar
dar ese último consejo como cirujano vascular emérito que es a todas esas personas que tienen varices, ¿qué les diría? Bueno, si las varices son importantes, deben ser bien estudiadas y se le debe hacer un ecodoppler para primero diagnosticarlas bien, porque varices hay muchos tipos de varices. Primero diagnosticarlas bien y una vez que estén bien diagnosticadas se le puede ofrecer el mejor tratamiento, que ahora son tratamientos diferentes. Entonces, aunque sea una expresión que no tiene nada que ver, para clavar una puntilla no se utilizan siempre los mismos martillos. Totalmente. En fin, Al Manuel final Douglas. que vayan a Claro. un buen experto, a un buen profesional y que se estudien dejen bien, aconsejar. que estudien bien. Eso, Manuel Exactamente. Douglas, médico vascular, ha sido un placer. Gracias por Muchas habernos gracias. dado Eso este es. máster en varices. que Exactamente, muchas veces todo nos lo que hace hemos falta. aprendido hoy. Pues ustedes mucho más. Gracias a ustedes. Y nada de piernas en alto, a la altura del corazón. No se dice tengo mala circulación. Ya he aprendido ya un montón de cosas hoy, No. doctor. Y que Y la varices utilicen internas no existen. medias elásticas. Primero, no existe el concepto de mala educación, de mala Mala educación, circulación. eso sí existe, Eso sí pero existe. no existe el concepto de mala circulación, no existen las varices internas. Si se hace reposo no hay que hacerlo estirando la pierna en una silla, sino poniéndola más alta. Se utilizan medias de compresión fuertes y antes que le hagan nada hay que hacer un buen diagnóstico con ecodoppler del sistema venoso. Fíjese, yo ya he aprendido que las hemorroides son también varices. Y con eso también voy a- Exactamente, Porque no son, tendré yo como las tengo son, bien son- las son varices de la parte final Fastidiosas, del ano, pero fastidiosas. Pero ahí en está. resumidas cuentas son varices que el Y problema que tienen, esas varices sí que tienen un problema, que es que cuando se trombosan son muy dolorosas. Exacto. Eso es diferente a Hablaremos otros pronto lados. de ellas, que Ahora, también son merece un muy, capítulo. muy dolorosas. Muchas gracias, ha sido un Muchas placer, gracias, doctor. doctor Gracias. Manuel. Seguimos Muchas ahora con la gracias. crónica Adiós, social. buenos días.